En el pacto davídico llega el rey, quien es el nuevo mediador entre Dios y el hombre. Y algunos pasajes en el pacto davídico que necesitamos revisar. El pacto davídico. Tenemos el pacto davídico en 2 Samuel 7, 1 Crónicas 17, Salmo 89, 3, Salmo 132, y hay otros también, pero estos son los más importantes. En 2 Samuel 5, David gana contra los jebuseos en Jerusalén y captura Jerusalén. Y cuando David ya tiene Jerusalén, él lleva el arca del pacto a Jerusalén. Jerusalén es importante. Hay dos asuntos con el pacto davídico. Tenemos el rey y tenemos el reino. Ahora, el primer rey es David, pero vamos a ver que Jesús cumple este pacto. Eso vemos en todos los pactos. Jesús cumple todos los pactos. Las promesas son espirituales. También la promesa es terrenal, pero en el fin Jesús cumple este pacto. Jesús es el rey. Y el reino es Jerusalén. Y Jerusalén espiritual en la Biblia es la iglesia. También vamos a ver esto. Entonces, las promesas son espirituales, también terrenales, pero también tienen un aspecto terrenal. La palabra berith, ¿cuál es la palabra para pacto en hebreo? No aparece en 2 Samuel 7, pero en 2 Samuel 7 es obvio que sí hay un pacto, y esto vamos a leer. Abre la Biblia, 2 Samuel 7, 2 Samuel 7, y vamos a leer versículos 6 a 9. Entonces aquí David capturó la ciudad de Jerusalén, eso es uno. Segundo, trajo el arca del pacto a Jerusalén. Y tercero, Dios dice en 2 Samuel 7:1 que da descanso a David de sus enemigos. ¿Y qué significa este descanso? Significa el descanso eterno que los santos van a tener. El reino de paz. 2 Samuel 7:6 dice, ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿acaso he hablado palabra con alguna de las tribus de Israel? A quien haya mandado que apaciente mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David, así dice Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has andado. ¿Qué es esto? Este es el principio Emmanuel. Este es Dios con nosotros, que vemos aquí, vemos en todos los pactos, vemos en toda la Biblia, el principio Emmanuel que se une toda la Biblia, Dios con nosotros. Esto es lo que dice en versículo 9. Y he estado contigo por donde quiera que has andado, y he talado de delante de ti a todos tus enemigos, y he engrandecido tu nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Y versículo 10. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como antes. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te he dado descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Versículo 12.
Y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Entonces, ahí están las promesas del pacto davídico. Tenemos el rey, el simiente y el reino. El lugar es Jerusalén. También en este capítulo y en este pacto hay un vínculo entre los hijos de David y el Hijo de Dios. Dios dice que los hijos, los descendientes de David van a sentarse sobre el trono para siempre. Y según versículo 14, el rey davídico será el Hijo de Dios. Ya leemos 13 y 14. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Entonces aquí vemos, ¿qué vemos aquí? El pacto mosaico, adentro del pacto davídico. Que si él hace mal, yo le voy a castigar, dice Jehová Dios. Entonces, cuando empieza un nuevo pacto, como este pacto davídico, ¿qué pasa con los pactos anteriores? ¿Ya están destruidos? ¿Ya están terminados? No, continúan. En esto es el corazón de teología del pacto, que Dios ha hecho un solo pacto, el pacto de gracia. Y bajo estos pactos Dios estableció este pacto con el pacto abrámico, y bajo estos pactos todos son unidos, todos son bajo el pacto de gracia y son unidos. Es una progresión, una continuación. Esta relación entre David y el Hijo de Dios vemos que se cumple cuando viene el Mesías. En Salmo 2 es un salmo mesiánico. ¿Y qué es eso? Significa que está hablando sobre Jesucristo, el Mesías. Y en Salmo 2:7, la Biblia dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí está hablando sobre el pacto davídico, también Salmo 2, y está hablando sobre Jesucristo, y está hablando sobre David. Hay un vínculo entre David y Jesucristo. Jesús es la promesa espiritual de este pacto. También el rey es el mediador del pacto. Y esto vemos en 2 Samuel 5:3. Vaya atrás pocas páginas. 2 Samuel 3. Aquí David está en su inauguración en Hebrón. La Biblia dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Entonces vemos que él es el mediador. David hizo un pacto con todos. También en 2 Reyes vemos la misma cosa con el rey. En 2 Reyes capítulo 23, la Biblia dice, entonces el rey mandó que se reuniesen con él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el rey es el mediador del pacto. El rey es el mediador del pacto. Tenemos el rey, David, hijos de David, Jesús. El rey es el mediador del pacto.
Eso es lo que estamos viendo aquí. Josías llamó la asamblea, leyó la ley y hizo el pacto. Eso es lo que pasó allá en 2 Reyes 23. Sedequías también funcionó como el mediador del pacto en medio de la invasión de Nabucodonosor. Él hizo un pacto en Jeremías 34:8 con todo el pueblo para obedecer la ley de Moisés. Y las promesas del pacto davídico enfoca en la línea de David y en Jerusalén como el lugar del reino. Vimos antes en 2 Samuel 7:14 que Dios dice que va a castigar por desobediencia. Y Dios cumplió eso. Eso era parte del pacto davídico. Dios cumplió eso en quitar el reino de Salomón. ¿Por qué? Por desobediencia. Pero ¿qué más hizo Dios? Dios dio una tribu a Salomón. ¿Para qué? Porque él se acordó del pacto que hizo con David. Era por David que dio una tribu a Salomón cuando quitó el reino de él en 1 Reyes capítulo 11, versículo 11. Ahora, vamos a ver el reino. Vimos el rey. El rey al principio era David, sus descendientes. Jesús es un descendiente de David. Y vamos a ver la promesa espiritual después. Vemos que el rey es el mediador del pacto. Ahora el reino. El lugar del reino es Jerusalén. Esa es la ubicación del pacto, del reino. Y vemos esto en 1 Reyes 14:21. En 1 2 Samuel, 1 2 Reyes y 1 2 Crónicas tenemos la historia sobre el reino en Jerusalén y la historia sobre los reyes. Bueno, Dios ya quitó el reino de Salomón, entonces había reyes del norte y también del sur. 1 Reyes 14:21 dice, y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. 41 años tenía Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Judá es el reino del sur. Cuando Dios quitó el reino de los hijos de David, dio una tribu, Judá. Eso es el reino del sur, es Judá. Y el reino del norte son las otras tribus. Entonces Dios guarda su promesa en el pacto y da una tribu a los hijos de David. Los hijos de Roboam también pecaron y tienen que estar castigados. 1 Reyes 15:4 dice, mas por amor de David le dio Jehová su Dios lámpara en Jerusalén, levantándole a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. ¿Por qué? Por el pacto que hizo con David. Por el pacto que hizo con David, dio a Jerusalén. Otra vez, David y Jerusalén están unidos en 2 Reyes 8:19. Yo lo voy a leer. 2 Reyes 8:19. Con todo eso, Jehová no quiso cortar a Judá por amor de David su siervo, como le había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Entonces, otra vez vemos la misma cosa. Y después, cuando Asiria atacó a Jerusalén, Isaías profetizó al rey Ezequías en 2 Reyes 19:34. Dice, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Entonces Dios está diciendo que Él va a defender a Jerusalén por amor a su propio nombre
y amor a su siervo David. Después vino el rey malvado, Manasés, y él construyó altares a dioses ajenos, los trajo adentro de la casa de Dios y puso una imagen de acera en la casa de Dios en Jerusalén. Y todas las cosas que hizo Josías para cambiar esto no podía quitar la ira de Dios. Y en 2 Reyes 23, versículos 26 y 27, la Biblia dice: con todo, Jehová no desistió del furor de su grande ira con la cual se había encendido su enojo contra Judá, a causa de todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará ahí. Desde el tiempo que David reinó, más o menos en 1000 antes de Cristo, hasta la caída de Jerusalén, aproximadamente había 400 años. Y esto es muy diferente que el reino del norte, en que no había un reino allá en el norte que duró más que 100 años. Dios estaba manifestando su fieldad a David en darle este reino por 400 años. Y la estabilidad de Jerusalén también es un gran cambio con el reino en el norte, que cambió y cambió y cambió. Entonces eso nos da una pregunta. ¿Este pacto es condicional o el pacto es incondicional? ¿Tiene condiciones o no? Y tenemos que decir la misma cosa que dijimos sobre el pacto abrámico. Que del lado de Dios, el pacto es incondicional. No tiene condiciones, Dios va a cumplir el pacto. Dios dice que el pacto es perpetuamente. Dios va a cumplir el pacto. ¿Y cómo? En Jesús. Pero del lado del hombre, en la tierra, sobre el trono de Dios en la tierra, sobre el trono de Jehová en la tierra, tiene condiciones. Desobediencia de estos reyes malvados. ¿Qué hizo Dios? Primeramente mandó la bestia para juzgar a su pueblo y quitó al reino del norte. Después, reino del sur, Jerusalén. Ya no había reino allá. Dios mandó uno de sus 4 juicios: hambre, pestilencia, espada y bestia. Mandó a bestia y sacó a Israel de la tierra prometida. Promesa del pacto abrámico, que dio la tierra prometida de Canaán a su pueblo, pero desobediencia. Y Dios quitó el reino de Jerusalén. Entonces, del lado del hombre, el pacto tiene condiciones. Y no había rey en el trono. No había un rey en el trono. Terminó. Entonces, tenemos que decir que del lado del hombre en la tierra, sí había condiciones, y las condiciones era obediencia. Como dice allá, ¿cuál era? Versículo 14, creo que 13 o 14 en 2 Samuel. Es que si no me obedeces te voy a castigar, dijo Dios. Y también vemos esto. Que pasó en la historia, que Dios quitó el reino de Jerusalén. Entonces, el reino en Jerusalén depende en la fidelidad del hombre.
si obedece a Dios, depende en su obediencia. Pero el cumplimiento final no depende de esto, porque se cumple en Jesucristo y Dios envió a Jesús y Jesús es el Rey. Ahora que vamos a ver que estas promesas también son espirituales. Por mucho tiempo no había rey en el trono de David, por mucho tiempo. Pero en los profetas, Dios reafirmó su promesa de un rey davídico, quien iba a reconstruir su casa. En Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces aquí vemos en Isaías 9:7 que dice que es el trono de David. Ahora, vamos a ver que esas promesas también son espirituales. Estas promesas son espirituales. El reino de David era un tipo del reino de Jesús y predice el futuro Mesías, quien iba a unir el trono de David con el trono de Dios. Escucha 1 Crónicas 29, 22 y 23. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Y dieron la segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y lo ungieron a Jehová por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Aquí la Biblia dice que el trono de David es el trono de Jehová. Son iguales, el reino es igual. El trono de David y de sus descendientes es nada menos que el trono de Jehová. Esta conexión es esencial en entender el pacto davídico, porque lo que dicen los dispensacionalistas está completamente diferente que lo que dice la Biblia en realidad y lo que dicen los teólogos del pacto. Lo que dicen, como John Walvoord, es que el trono de David es completamente diferente que el trono de Dios, que el trono de David está un trono terrenal y no tiene una promesa espiritual, y que el trono de David no es el trono de Jehová. Pero la Biblia dice aquí, que leímos, que son iguales el trono de David y el trono de Jehová. Y Walvoord escribió que cuando buscamos en el Nuevo Testamento revela que no hay ni una sola referencia que se conecta la sesión presente de Cristo con el trono davídico. Pero ¿qué dice aquí en el Antiguo Testamento? Que el trono davídico es el trono de Jehová, es el trono de Dios. Cristo se sentará en el trono de David para siempre, de David su padre para siempre. Y Él va a reinar sobre el mundo en justicia. Y este trono de Dios y el trono de David se une, porque Jesús es Emmanuel, Dios fuerte,
Dios mismo. Y ahora, la Biblia también dice en Amós 9, aquí están promesas espirituales. Amós 9 con Hechos 15. Que la iglesia del Nuevo Testamento está construido sobre el trono de David. Escuchen lo que dice en Amós 9, 11 a 15. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos. Y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Aquí está hablando sobre la destrucción del tabernáculo caído de David, cuando Dios mandó pueblos ajenos, ejércitos ajenos, para destruir Israel por su desobediencia, por adorar dioses ajenos, dioses falsos que no existen, que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, estaban adorando ídolos, dioses falsos. Dios mandó Babilonia, Asiria y ¡pum!, quitó el reino de Israel y Dios mató a muchos de su pueblo escogido. Entonces ahora la profecía es que Dios va a reconstruir su pueblo. ¿Y qué es ese pueblo? Es la iglesia del Nuevo Testamento que vamos a ver otra vez. Amós 9, 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Versículo 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Idumea. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que hará alcanzará al segador y al pisador de las uvas al que lleva la semilla. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y yo traeré el cautiverio de mi pueblo Israel, y ellos edificarán las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, dice Jehová Dios tuyo. Ahora, los dispensacionalistas dicen que eso no tiene ninguna referencia a la iglesia, nada. Pero en Hechos 15 confirma que esta profecía de Amós fue cumplido en la iglesia del Nuevo Testamento. Escucha, Hechos 15, 13. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, los gentiles. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Esto no es lo que leímos en Amós 9:11, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Versículo 18. Conocidas son a Dios todas sus obras desde la eternidad, por lo cual yo juzgo que no se moleste a los que a los gentiles se conviertan a Dios. Está diciendo que la profecía de Amós en el Antiguo Testamento para reedificar la casa de David se cumple en la iglesia. Que Dios hizo esto en la iglesia del Nuevo Testamento. No está hablando de un Israel que Dios va a reconstruir en Jerusalén otra vez. Aquí la Biblia está clara en Hechos 15 que está hablando sobre la iglesia del Nuevo Testamento que cumplió esta profecía. Esto es lo que... Y los dispensacionalistas rechazan esto, pero está claro en la Biblia. Por eso, esta es otra razón que dispensacionalismo es un error y teología del pacto es correcto. La Biblia está claro en Hechos 15. Hay muchas más profecías como esto. No vamos a leer todo, pero
voy a escribir algunos versículos. En Oseas 1:11, y más adelante, Oseas 3:4, Miqueas 4:1-3, y 5:2. Isaías 7:14. 9, 6, 11, 1-10. Jeremías 23, 5 y 6. Ezequiel 34, 37. Y la primera vez, porque yo estudié en un seminario donde el seminario era dispensacionalista. Entonces, yo no aprendí esto hasta que ya me gradué y empecé a leer otras cosas. Y nunca había visto esto. Y la primera vez que yo vi esto en Hechos 15 y Amos 9, era increíble, porque todo lo que yo había aprendido era mal sobre el reino de David y el futuro reino que los dispensacionalistas que va a venir a la tierra y que estos versículos se refieren a cosas terrenales y no espirituales. Pero la Biblia está clara en Amos 9, Hechos 15, que la iglesia del Nuevo Testamento se cumple esta profecía. Que los gentiles entrando el pacto, entrando la iglesia, se cumple la reedificación de la casa de David. Es increíble. También vemos la misma cosa en Hechos 2. En Hechos 2 vemos la misma cosa. Todos estos versículos que prueban que las promesas son espirituales. En Hechos 2, 30-36. La Biblia dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro dice aquí que porque David sabía que Dios iba a poner uno de sus descendientes en el trono, él habló sobre la resurrección de Cristo. Está diciendo que Cristo va a cumplir el pacto, que Dios va a poner Cristo en el trono de David. Lo cual los dispensacionalistas
rechazan. Pero esto es lo que dice el pasaje. Pedro dice que cuando Dios, en el acto de la resurrección, ascensión y exaltación, y hacer Jesús el Mesías sobre todo, y Señor sobre todo, que ha hecho el rey ungido sentado en el trono davídico. Quiere hacer todo esto. Que Dios ha hecho Jesús el rey davídico. Como David predijo en Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y esto es lo que el apóstol Pedro cita aquí. Que su descendiente sería resucitado de la muerte en esta manera y que se sentaría en el trono. Después Pedro dice que Jesús en el trono, o que Jesús sentado en el trono tomó lugar cuando Jesús entró al cielo. En Salmos 110:1. Salmos 110:1. Esto también, no escribí esto antes sobre los versículos del pacto davídico, pero esto es otro. Salmos 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora mismo Jesús está sentado en el trono davídico en el cielo. ¿Cuál es el trono de Jehová que Jesús unió los dos juntos? Salmo 110:1 usa el título Señor como el rey en su trono. Y el apóstol Pedro dice que Jesús ya ha sido hecho Señor sobre Israel. No es posible que el apóstol Pedro podía decir en una manera más clara que Jesús es el rey davídico. Eso no es posible. Esto es lo que están diciendo estos versículos. Que Jesús es el rey davídico y está sentado en el trono de David. Hechos 13, el apóstol Pablo dice algo muy semejante a esto. Pablo dice que de un descendiente de David, Dios nos ha dado o ha dado a Israel un Salvador, en versículo 22, Hechos 13, 22. Y quitado les levantó por rey a David, del cual dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. De la simiente de conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Aquí vamos otra vez, conforme a la promesa. Descendiente de David es Jesús, Salvador a Israel. Después dice que Dios cumplió la promesa hecha a los padres por resucitar a Jesús. En versículo 34 dice esto. Pero ahora 32, versículo 32 dice, y nosotros os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y que le resucitó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación por la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Entonces David vio corrupción, pero Jesús no vio corrupción. Esta promesa está hablando sobre Jesucristo, quien cumple la promesa hecha a los padres en el pacto davídico.
Después dice que esta resurrección fue predecido en Salmo 16 y también en Isaías 55:3, cual dice: inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Es lo que dice el apóstol Pablo. Siendo levantado, en este sentido, las bendiciones de David han sido establecidos con él, con Jesús. Como dice Hechos 2, 33-34. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo al Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. También tenemos más prueba que Jesús es el rey davídico, sentado en el trono davídico en este momento, desde que su exaltación, su ascensión y exaltación a la diestra de Dios. También más prueba de esto es monte Sión y la imagen de Jerusalén. Escucha a estos versículos ahora sobre Jerusalén, promesas espirituales sobre Jerusalén. Tenemos Gálatas 4, Hebreos 12. A ver, ¿cuáles versículos? Hebreos 4, Gálatas 4, 26. Hebreos 12, 22. Apocalipsis 3, 12. Esto es importante porque la mayoría de las personas hoy en día rechazan todo esto. Apocalipsis 21, 2. (21:10). Bueno, leemos estos versículos. La Biblia dice en Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Gálatas 4, 26. Mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros. ¿Qué es la Jerusalén de arriba? Es Jerusalén espiritual. Es la iglesia, es el descanso, es la vida eterna. Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión y la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una compañía innumerable de ángeles. Acercado esto a Jerusalén celestial. Es la iglesia del Nuevo Testamento, es la vida eterna que tenemos como gentiles ahora. Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, casa espiritual de Dios, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces vemos que Jerusalén, según el Nuevo Testamento, es espiritual. Entonces Jerusalén del Antiguo Testamento y en el Pacto Davídico es el antitipo del Jerusalén espiritual del Nuevo Testamento. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y versículo 10 en el mismo capítulo. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto,
y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. El cumplimiento histórico del pacto de David, el pacto davídico, se detalla en los libros de los reyes. Y en 2 Samuel 7, David y sus hijos están mencionados como reyes algunas veces. Hay mucho sobre esto, mucho más sobre esto. En 1 Reyes 2, 1 a 4, David da una carga a Salomón cuando él está muriendo, David está muriendo. Vamos a leer esto, 1 Reyes 2. 1 Reyes 2, 1 a 4. David está muriendo. Y cuando llegaron los días en que David había de morir, mandó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de toda la tierra, esfuérzate y sé hombre. Esta es la ley. Guarda las ordenanzas de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas prosperado en todo lo que hicieres y en todo lo que emprendieres. Entonces aquí el pacto mosaico está incluido en el pacto davídico. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaran su camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de todo su alma, jamás dice, faltará a ti varón sobre el trono de Israel. Hay mucho más que podemos leer. 1 Reyes 8, 1 Reyes capítulo 9. Pero el asunto es que Dios guía la historia por medio de estos pactos. La manera que la historia está arreglada está por medio de los pactos de Dios. Los pactos determinan la historia. Y esto llega a la cima cuando Dios manda a la bestia, los pueblos ajenos de Asiria y Babilonia, para sacar a Israel de la tierra prometida por su desobediencia. Dios dice a Abraham: anda delante de mí, sé perfecto. La ley de Moisés es las ordenanzas y estatutos de amar a Dios de todo el corazón, obedecer a Dios. En el pacto davídico vemos la misma cosa. Aquí David diciendo a Salomón: guarda las ordenanzas, Salomón, de Dios, para que todo salga bien, para que quedes en el trono de Dios. Los pactos son lo que es la estructura de la Biblia y lo que se une la Biblia. Determina toda la historia de Israel, estos pactos. Hasta que ya mencioné como hasta Judá, Dios mandó la bestia para sacar Judá, quitar Judá del reino y de la tierra. Pero al fin del libro de los Reyes, en 2 Reyes, termina con la fidelidad de Dios, según su pacto. En 2 Reyes 25, 27 a 30, la Biblia dice: y aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, levantó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la casa de la cárcel, y le habló bien, y puso su asiento sobre el asiento de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió las vestiduras de su prisión, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dado su sustento de parte del rey, una porción para cada día, todos los días de su vida. Entonces, aquí vemos la misericordia de Dios.
en guardar su promesa del pacto davídico que Dios hizo con David. Promesa que Dios hizo con David. Dios castigó a los hijos de David por su desobediencia, pero nunca quitó el reino de ellos como quitó el reino de Saúl. Ya leímos como al último en descendiente de David estaba en la cárcel. Dios todavía se acuerda de sus misericordias del pacto. En Lucas 1, la Biblia habla sobre Jesucristo. Y la Biblia dice en Lucas 1, 32 a 35. Lucas 1, 32 a 35. Aquí la Biblia dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Está hablando sobre Jesús. Y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo al ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, profetizó que Jesús sería el cuerno de salvación, cual Dios ha levantado en la casa de David, su siervo. Y esto está hablando sobre el pacto davídico, las promesas. En Salmo 89, 17, porque tú eres la gloria de su fortaleza y por tu buena voluntad exaltarás nuestro cuerno. En el mismo capítulo, versículo 24. Y mi verdad y mi misericordia serán con él, y en mi nombre será exaltado su cuerno. Salmo 132, 17. Allí haré reverdecer el cuerno de David. He preparado lámpara a mi ungido. ¿Quién es el ungido? El ungido es Jesús. Este cuerno está hablando cuando Zacarías lo dice que Jesús es el cuerno. Allá vemos la profecía en los Salmos. Entonces, todas esas promesas son promesas espirituales. También vemos que las descripciones en el Nuevo Testamento de Jesús en el trono también reflejan otras características davídicas, como estar exaltado sobre todos los reyes y toda autoridad, tener todos sus enemigos bajo sus pies. Y el título Hijo de Dios también aparece, cual refleje que es un hijo de Dios. Como David, como dice allá en el pacto davídico. Ahora, los dispensacionalistas dicen que Apocalipsis 3:21 contradice la aserción que Cristo está en el trono davídico ahora. Ellos dicen que está en el trono divino. La Biblia dice: Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces ellos dicen que está sentado en el trono divino, no en el trono davídico. Pero si leemos el contexto de todo esto, vamos a ver que es el trono davídico. En Apocalipsis 1:5, Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre.
Esto con Salmo 89, 27, cual dice, yo también lo haré mi primogénito, alto sobre los reyes de la tierra. Entonces, ¿qué está diciendo? Está unido en que Apocalipsis utiliza lenguaje del pacto davídico para describir la posición presente de Jesucristo. También Jesús dice que es el Hijo de Dios en 2:18. Ha recibido autoridad de su Padre para reinar sobre las naciones, Apocalipsis 2:27, y las regirá con vara de hierro y serán quebrados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. En 3:7 de Apocalipsis dice que tiene la llave de David y que en 3:12 que va a construir la casa de Dios. En 5:5, vemos 5:5 en Apocalipsis. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí al león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esto identifica quién es el yo en 3:21, quien ha sobrevenido y sentado con el Padre. Y vimos en antes, cual nadie puede discutir, contradecir, que en 1 Crónicas 29, 23, que el trono de David es el trono de Jehová. Entonces vemos que estas promesas son promesas espirituales. La próxima vez que llegamos aquí, vamos a hablar sobre el nuevo pacto.